10 minutitos para las 11 de la mañana. ¿Qué pasa en la economía, Martín? Bueno, vamos a retomar algunas cuestiones que quedaron del cierre de la semana pasada. Sí, algunos datos que aparecían sobre la semana pasada, pero que obviamente estuvo completamente tomada por la agenda electoral, así que recuperamos un poco algunos temitas. Voy a traer 3 temas y agrego una chapa, que obviamente tiene que ver con lo de ayer. Se publicaron 2 datos muy importantes que dan cuenta de que el mes de marzo no fue un buen mes en términos económicos para la Argentina. El primero es el de uso de capacidad instalada de la industria. Dicho en criollo, siempre lo decimos, es como plantear qué porcentaje de las máquinas para producir están en funcionamiento en nuestro país, y el dato fue relativamente malo. ¿Sí? Apenas el 54,4% de la capacidad instalada da cuenta de una industria que está prácticamente parada a la mitad. Queda un punto porcentual encima del nivel registrado en marzo del 2024, pero claro, siempre tengamos en cuenta marzo del 2024, o en realidad el primer semestre del 2024, después de la devaluación de diciembre del 2023, distorsiona cualquier serie. ¿Sí? Comparando cualquier serie contra enero, febrero, marzo y hasta abril del año pasado, los números te van a dar raros. ¿Por qué? Porque fue muy mala la performance de toda la actividad económica en la primera parte del año 2024. Cuando miramos la gráfica que estamos comparando o analizando, se ve claramente que el único parámetro comparable con el nivel de uso de capacidad instalada de la industria que estamos evidenciando ahora es en torno al 2020. ¿Sí? Es un poco antes o un poco después del pozo que significó la pandemia. Cuando miramos, de hecho, en promedio, ¿sí? Ahí tenemos una serie de promedios planteados entre, por ejemplo, enero del 16 y noviembre del 19. Esto es gobierno de Macri. El uso de capacidad instalada de la industria estaba en el 63,2% para ese periodo. Cuando miramos el periodo diciembre 19, diciembre 20, esto es pandemia, el uso de capacidad instalada estaba en el 55,8% de promedio. El promedio posterior, y esto es desde enero del 21 hasta noviembre del 23, vuelve a niveles más altos en el 65,4%, y ahora cuando miramos el promedio diciembre 23, marzo del 25, que es gobierno de Milei, se baja otra vez al 57,6%. Esto tiene que ver esencialmente con un proceso de contracción de la actividad económica de todo el periodo, pero que no logra recuperarse incluso cuando ahí se ve una especie de pancita arriba en una parte del ciclo Milei. Bueno, es una muy leve recuperación que luego vuelve a niveles más bajos. Este es el primer dato que no es alentador, pensando sobre todo en el famoso discurso de fomentar las inversiones. ¿Sí? No hay capacidad no tiene mucho sentido fomentar un proceso de entrada de grandes inversiones cuando tenés la mitad de la maquinaria parada en nuestro país. Claramente hay un problema de fondo, y el ejemplo que traíamos un poco la semana pasada de Tierra del Fuego da cuenta un poco de un modelo que excluye, que margina a una parte del aparato productivo. La industria no es parte de este proceso económico, no es un sector buscado por el modelo económico de Milei, y entonces tiene sentido que la mitad de la industria esté paralizada. El segundo dato de la semana pasada, que me parece también es súper relevante, tiene que ver con la cantidad de empleadores y empleados. ¿Sí? A partir de dos fuentes que podemos contrastar. La primera es la mirada que nos ofrece la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo lo que hace es mostrar qué cantidad de empresas están registradas en la Super. Y esto es cuántas empresas tienen algún tipo de declaración de personal y de trabajadores registrados. Si vemos la placa 2, vamos a ver que la cantidad de empresas que cayeron desde noviembre del 2023, que esto es, insisto, el último dato entero antes de la asunción de Milei, hasta el mes de febrero del 2025, que es el último dato disponible, es de una contracción de 13.111 empresas en la Argentina. Esto quiere decir menor cantidad de empleadores. Claro. De generación de puestos de trabajo. O sea, por cada una de esas empresas hay varios puestos de trabajo. Exactamente. Más o menos dependiendo del tamaño. Cuando miras la serie que le sigue, que es la placa 3, vemos que el correlato de esas 13.111 empresas que caen es 219.670 trabajadores registrados menos. O sea, hay una caída muy marcada de la cantidad de empleados o de trabajadores registrados. Insisto, este es un dato que sale de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Esto es 219.670 personas que no tienen ART ahora. Por eso es que podemos observar ese dato muy, muy fácilmente. Insisto, es una caída que tiene como
es como dos caras de la misma moneda. De un lado caen los empleadores, del otro lado caen la cantidad de empleados. Ahora, esta no es la única forma de mirar la situación del empleo registrado. El otro dato, que es la placa que le sigue, la número 4, muestra puestos de trabajo asalariado registrado privado a partir del SIPA, del Sistema Integrado Previsional Argentino. Recordemos que el SIPA lo que muestra es no riesgo de trabajo, sino aportes a la seguridad social, ¿sí? Sistema Integrado Previsional Argentino, con la particularidad que es un dato con una enorme estabilidad, ¿sí? Le da una continuidad en el tiempo de análisis. Bueno, acá tenemos, como siempre traemos, la lectura de qué pasó durante el segundo gobierno de Cristina. Se crearon 185.600 puestos de trabajo registrado privado, el trabajo de calidad, el bueno, el que nos vienen a vender. Sí, que tiene vacaciones pagas, aguinaldos, obra social, jubilación. Con todas las de la ley. Bueno, se crean 185.600 durante el segundo gobierno de Cristina. Durante el macrismo se destruyen casi 230.000 puestos de trabajo. En el contexto del Frente de Todos y aún con la pancita para abajo que es la pandemia, Claro. el balance hacia el final de noviembre del año pasado fue de la creación de 346.500 puestos de trabajo. Esto quiere decir, se recuperó lo perdido en el macrismo, lo de la pandemia, y se pasó al frente. ¿Sí? Ese fue el proceso de recuperación de empleo. Incluso. Se superó. Por eso es parte de la gran discusión de el efecto de trabajadores pobres que describía Cristina en su momento. Claro, la problemática no era la falta de trabajo, sino lo mal pago que estaban esos trabajos. Exactamente, y mirá lo bueno que habrá sido el proceso de generación de empleo durante el gobierno del Frente de Todos, que cuando vos mirás lo que pasa durante el año y monedita del gobierno de Milei, que es con una pérdida de 108.000 puestos de trabajo registrados privados, todavía estás en niveles superiores a lo que generó el macrismo. ¿Entendés? Digo, fue tan fuerte la generación de empleo del gobierno de Alberto, Claro. Que aún cayendo que aún cayendo estrepitosamente. 100.000 puestos, Les costó No destruirlo. exactamente. Digo, seguís en un piso. Por eso es que también hay una situación muy particular, que es que hoy todavía el empleo no es una de las principales problemáticas que registran tanto encuestadores como analistas políticos o económicos. Digo, no es la principal problemática la de la falta de empleo. Todavía estamos en un nivel de actividad o de puestos de trabajo relativamente altos en comparación con lo que supimos estar. El tercer elemento no es un elemento estadístico, sino retomando algo que traía Mica un poco de redes. Se armó toda una discusión en redes respecto a la cantidad de facturas con dulce de leche que se pueden comprar. Sí. ¿Sí? En el país en el cual nos venían a llevar a convertirnos en Suiza, Suecia Pero o eso Australia. es en 30 años. En 30 años. Bueno, en el proceso no come facturas. claro, en el proceso de llegar a ser Australia, dejamos de comprar facturas con... Atención, por ahí es que ellos no tienen dulce de leche. Capaz que es esa. Entonces, Nos están sacando las ¿Me lo explicás eso? Es que no tiene mucha explicación. O sea, básicamente es un proceso de ajuste en la producción de facturas que hace que muchas digan, che, si yo vendo tanta cantidad de facturas de dulce de leche, tengo que poner más dulce de leche. Y está caro el dulce de leche. No tiene mucha más vuelta. Listo. Digo, no tiene mucha explicación. Lo que es increíble son las reacciones de los libertarios saltando sobre la granada intentando explicar que está bien que te pongan un límite. Ah, ¿Ah, Mirá. sí? y Entonces- sí, así no engordás, loco. Claro, Pero la- nutricionalmente no te aporta nada esto. Total. La primera es esta placa de arrepentidos. la gente de arrepentidos. La que le sigue es interesante, sobre todo el comentario de abajo, ¿no? Dice, el tweet es cepo repostero. Y dice un usuario que se llama Marcos, dice, es una boludez que le pongan menos dulce de leche y el problema resuelto. O sea, bajar la cantidad de dulce de leche. Ponele mirá. menos. Claro, o lo peor de todo, dice, o haces dos tipos, la común con dulce de leche normal a mayor precio y otra con menos dulce de leche, más barata, que el consumidor elija qué puede pagar. Y vamos a hacer Claro. Suiza y estamos discutiendo Si le ponemos Si dulce le de ponemos leche. más dulce o de leche a menos. las facturas. Sí, sí. Lo más increíble es otro usuario, libertario él, que dice Jorge de los Santos, dice, hay panaderías que directamente no hacen facturas de dulce de leche, no veo ningún problema ahí, es una factura premium. Es una factura el dulce de premium. leche. Gracias
O sea, se entiende esta discusión, ¿no? Sí. Se convirtió en una factura premium comprar una medialuna con dulce de leche. Sí. Es muy interesante que hayamos llegado a este nivel de discusión con los libertarios que justifican, insisto, yo me acuerdo de una época en la cual el problema de nuestro país era que no había vasitos de Starbucks. Sí. Y hoy el problema es que no podemos comprar facturas de dulce de leche y que los autos salen sin patente porque no hay material para hacer la chapa. Pero podés comprar iPhone. Ahora vas a poder comprar iPhone y comprar dólares con... Y Starbucks también. Y Starbucks también. Compras dólar MEP y se te acredita al instante. Exacto. En Ahora, dólares, todos además los puedes programas- comprar el vasito de cafecito. Es verdad. se Latte compra macchiato. Latte macchiato con dólares. Bueno, de Yapa, porque esto estaba pensado para analizar un poco la semana pasada, pero pasaron en las elecciones y entonces vale la pena meterse un poco en esta discusión. Un poco lo mencionaba al comienzo. Hay un cuadro que compara comuna por comuna el ingreso familiar y cómo votó mayoritariamente esa comuna. Y para sorpresa de nadie, en las comunas con mayor poder adquisitivo, votaron mayoritariamente a Adorni. Y en las comunas con menor poder adquisitivo, no votaron mayoritariamente a Adorni. Claro, la razón detrás de esto es lo que nosotros venimos diciendo acá hace un buen rato, la política económica de este gobierno, de un dólar planchadito, de un dólar atrasado, de un dólar que te permite consumir cosas como si fueses un adinerado y acaudalado, hace que los sectores que se ven beneficiados no solo de ese dólar baratito, sino además de tener un ingreso en dólares que crece, hace que esos sectores se abracen a este modelo económico como puedan y a como dé lugar. Es un modelo económico peligroso. Peligroso porque hay una cuestión que es bastante evidente. Nosotros no fabricamos dólares. Nosotros fabricamos en pesos y luego tenemos que salir a conseguir los dólares. Claro. Y está la desesperación que tiene el gobierno por sostener este modelo, este programa económico, que hace un ratito nomás, recién lo decíamos, estuvo el presidente con Laje haciendo una de estas entrevistas breves que se le ocurren así de manera intempestiva llegar, dejó una frase que vamos a escuchar y ahora la compartimos y la comentamos. A ver, bueno, ahora lo vemos. Esencialmente le preguntaba a Laje por el tema de la medida de blanquear o de permitir un nuevo blanqueo en dólares y la cuestión central de esa conversación es que Milei esencialmente dice, bueno, cualquiera puede sacar los dólares y ponerlos a circular sin ningún problema, no vamos a ir a perseguirlos. Claro, el chiste es que nadie te pregunte. El chiste es que nadie te pregunte. Tenemos ahí, bueno, ahí lo escuchamos, a ver. ¿Lo declaró? Usted va a poder usar los dólares sin dejar los dedos marcados. Nadie tiene por qué saber de dónde sacó usted porque el delito si hubo un robo, se combate el robo. No, usted no genera una distorsión económica, digamos, para combatir un delito. Es una locura. Es decir, digo de vuelta, le voy a dar, digamos, para su resfrío le voy a dar piroxicam. Entonces desaparecen los blanqueos. O el Voltaren Flex. Sí. Digo, ¿qué le va a hacer? Nada. Porque usted tiene gripe, no tiene dolor de columna, qué sé yo. Desaparecen los blanqueos entonces. Por definición, digamos, es como si fuera un blanqueo, pero sin pago de impuestos, obvio, claro. No tiene fines recaudatorios, tiene fines, digamos, de liberar, que la gente pueda ser libre de usar su dinero, que no lo podía usar porque los delincuentes y los políticos los querían perseguir hasta por abajo de la cama. Bueno, es una locura. Es una locura, por múltiples razones. La primera, digamos, para mí lo más evidente, como siguiendo el hilo de lo que veníamos planteando, es la desesperación por generar mayor volumen de ingreso de dólares, ¿sí? Cuando vos ofreces un esquema de blanqueo en el cual pretendés garantizar que nadie mire nada ni averigüe nada, ni siquiera recaudar sobre eso, porque acá hay como tres cuestiones. Una, que entren los dólares. Dos, que el Estado dejó de percibir impuestos por esos dólares, porque son dólares no declarados y por ende no pagaste ningún tipo de impuestos por eso. Tercero, por alguna razón esos dólares están fuera del sistema. Puede ser que algunos de esos dólares estén fuera del sistema porque el argentino se acostumbra a ahorrar en canuto. Puede ser. Ahora, vos estás generando un mecanismo que permite que cualquier dólar generado por narcotráfico, venta de armas, venta de personas, que obviamente no pueden ser declarados porque se originan en un ilícito, pueden entrar al sistema. Yo insisto con esto. Ni en una película hollywoodense ni en una serie de Netflix esto
entraría dentro de algo posible. Siempre que hablo del tema, digo, vi una serie que se llama Ozark. Y el chiste de la serie es un contador que se vuelve loco para blanquear guita del narcotráfico. Bueno, ese tipo acá se cagaría de risa. Vendría con los dólares, nadie le preguntaría nada. O Y es interesante el razonamiento que hace, el caminito que hace para llegar ahí. O sea, el argumento es que en realidad el delito hay que combatirlo antes. Claro. Y que, bueno, si nadie lo combatió, pelito para la vieja. Totalmente. O que de última, dejá de usar los dólares y combatí el delito por otro lado. Entonces, pero el problema central, que es lo que no puede entender Milei y que no quiere entender Milei, aun cuando organismos internacionales como el Gafi se lo van a marcar, es la razón central por la cual vos tenés dólares fuera del sistema es porque son dólares ilegales. Y la ilegalidad es lo que genera los dólares. No es que vos cometiste un ilícito y separado de ese ilícito conseguiste los dólares. ¿Sí? No es que atropellaste a alguien y en paralelo conseguiste dólares. No, tenés los dólares porque cometiste un delito. Si no hubieses cometido el delito, no tendrías los dólares. Bueno, pero imagínate también, lo pienso en el caso del atentado contra Cristina, ¿no? La separación de las dos investigaciones, del hecho concreto en sí, de quién dispara y del financiamiento, ¿no? Cuando son dos caras de la misma moneda y la guita te va a llevar hacia un destino que te va a permitir esclarecer qué fue lo que sucedió, ¿no? Si no lo pudiste frenar en el momento en que estaba ocurriendo, bueno, lo que tenés que hacer es después, a partir de otros elementos, reconstruir la investigación para encontrar a las personas que cometieron ese delito. Pero o son cortos de razonamiento o no les importa dada la desesperación. Para mí es una cuestión de ¿no? desesperación. De hecho, cuando vos mirás qué es lo que te dicen los que saben del tema, es el terrorismo internacional, el narcotráfico, vos lo combatís cortando la fuente de financiamiento. Claro. No atacando al tipo que se quiere. No, o sea, eso es una estupidez. Vos no cortás un delito de esa envergadura dejándoles que usen la guita como quieran. Le tenés que congelar las cuentas, tenés que congelar activos, tenés que averiguar dónde está esa plata. Digo, tenés que correrlos por la cuestión económica. Sin ese factor, lo que vas a generar es un narcoestado. O sea, vas a generar un estado en el cual cualquiera que te vea una beta para meterse a invertir en la Argentina de esa manera lo va a hacer. De todas formas, esto todavía no sale porque entiendo que están haciendo una ingeniería tremenda para ver, digamos, de qué manera lo pueden hacer lo más legal posible, si es que cabe ese término, porque no entiendo cómo podría ser legal esto sin que haya un aluvión de denuncias, sí, incluso internacionales, que era lo que decíamos antes también, ¿no? Que no te vengan de la Gafi, bueno. Es que te van a poner en lista negra de la Gafi, porque si hay una cosa que cuestiona la Gafi sobre las guaridas fiscales o los paraísos fiscales, es justamente esto, es que son lugares que sirven a los fines de mover guita que no es declarada y que eso sostiene y financia el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas, delitos complejos que, insisto, no la Argentina, en el mundo se corren por el costado económico. O sea, claro, ¿cómo haces para limitar el accionar de, insisto, pongo un ejemplo extremo para que se entienda, ¿cómo haces para limitar el accionar de un grupo terrorista internacional? Le cortás el acceso a la guita. En la medida que no tienen recursos, no pueden financiarse, no pueden atentar contra nadie. En la medida que vos no controlás eso o generás vacíos legales como el que quiere generar el gobierno de Milei, bueno, estás fomentando ese tipo de mecanismos. Por ahora es todo puro biribiri. Por ahora es biribiri, por ahora no hay ninguna medida concreta. De hecho, se hacían los guapos que iban a anunciar algo. No tienen nada para anunciar porque claramente lo que están viendo es cómo hacer para anunciar algo que no significa que a los 5 minutos tengas a la Gafi diciendo esto es un problema y es un peligro a nivel internacional. Insisto, por ahora es fulbito para la tribuna, humo, biribiri, pongamos el nombre que quieran, pero de fondo lo que hay es una desesperación muy fuerte para poder sostener el tipo de cambio planchadito, el dólar accesible para el turismo y para el consumo de bienes de bienes importados, que es lo que le garantiza el resultado electoral. O sea, finalmente todo esto se resuelve en, si esto sale, ganamos elecciones. Y si sale mal, vuela todo por el aire. Como no hay término medio, no hay salida por la ancha avenida del medio. Si le sale bien, entran los dólares y siguen ganando elecciones. Y si les sale mal, vuela todo por el aire. Y todo termina acá con un paquete y dice, hola, hold the Shane, ¿no? Y ahí mostramos todos los productos importados que trajimos desde China directamente hasta la puerta de nuestras casas, más barato que en los locales de acá de la Argentina, que explica mucho el voto que vimos ayer en la ciudad de Buenos Aires. 11 de la mañana, 8 minutitos. ¿Se metieron a nuestro canal de YouTube? Sí. ¿No saben cuál es? RFM 107.3. Métanse que en un ratito vamos a estar eligiendo la burrada del día en este lunes, primer día hábil de la semana. Todavía nos queda un ratito aquí junto a ustedes. Esto es Portate Bien hasta las 12.
Si yo sigo